Muy buenas tardes, mi nombre es Erandi García, especialista de programas de Hospice Giving Foundation. Gracias por acompañarnos, ya sea por la plataforma Zoom o a las personas que están aquí presentes el día de hoy. Gracias por estar aquí en este primer taller presencial de Hospice Giving Foundation y Soledad Community Healthcare District, el manejo del duelo al regresar a una nueva normalidad. Y pues bueno, quiero platicarles un poquito sobre los servicios de Hospice Giving Foundation. Yo empecé a trabajar con esta fundación en diciembre del año pasado para poder difundir información y educación en la comunidad latina, sobre todo al sur del condado de Monterrey y también en el condado de San Benito. Y pues bueno, estamos sirviendo en la comunidad desde hace 24 años, proveyendo servicios, fondos para diferentes organizaciones que proveen un servicio en relación al cuidado al final de la vida, cuidado médico y otros servicios. Y pues bueno, para mí es un placer estar aquí y ser parte de esta organización no lucrativa que además también ofrece educación, orientación, información a la comunidad latina y a la comunidad en general para que estén relacionados con todos los servicios disponibles en lo que viene siendo el cuidado y la atención médica al final de la vida. Y bueno, pues hoy quiero presentar, tengo el orgullo de presentar y haber trabajado con esa señora de mucho respeto en la comunidad y que está haciendo mucho también por la comunidad de Soledad. Ella, pues bueno, se llama Aira López Chan. Ella es la directora ejecutiva de Soledad Community Healthcare District. Y pues bueno, ella nos hizo esta invitación para traerles a ustedes este taller, el manejo del duelo al regresar a una nueva normalidad. Bienvenida. Gracias, Erandi. Es un placer estar aquí con todos hoy, ese día. Ese día es muy importante, especialmente por el motivo lo que hemos pasado este último año y queremos comenzar a progresar para adelante y por eso tenemos este taller y gracias a todos por estar aquí este día con nosotros en Zoom, en persona y los presentadores. Como dice Randy, yo soy Ida López Chan, yo soy la directora del Distrito de Salud de Soledad. El distrito se formó hace 73 años por el exijo de la comunidad. La comunidad necesitaba un medio de medicamentos, de servicios y se formó el distrito. El distrito incluye la clínica de Soledad y damos servicios a toda la comunidad, incluyendo servicios como físicos, cuidado de diabetes y más. En adicional, la clínica fue la primera a dar el test de COVID y la primera de dar la vacuna de COVID en nuestra comunidad de Soledad. Pero les exijo, y es muy importante, tengo un mensaje ahora a toda nuestra comunidad. Por favor, continúen a agarrar la vacuna. A este momento todavía tenemos el 50% de nuestros residentes que no han recibido la vacuna. Es muy importante que agarren esa vacuna. Adicionalmente, tenemos el Centro de Mujeres que se abrió en diciembre. Ese Centro de Mujeres incluye mamografía. Aquí está en nuestra comunidad. Si necesitan esos servicios, vengan a vernos. Y finalmente tenemos el centro de Eden Valley. Y eso es para la persona de tercera edad y para la persona que está en rehabilitación de una relación. Eso es el distrito de Soledad y aquí estamos para ustedes. Vengan a visitarnos. Muchas gracias, Ida. Y pues bueno, quiero agradecerles a nuestras intérpretes que están traduciendo este evento al inglés. Así es que muchísimas gracias a Marisela Quesada de Unique Interpreting Services y a Ana Rueda de Vidales de JAV Language Solutions LLC. Muchísimas gracias por sus servicios. Y pues bueno, si podríamos avanzarle un poquito para nuestra gente de Zoom, las diapositivas a la parte de programa. Nos está funcionando acá el clicker. Gracias. En la parte del programa. Pues bueno, este programa
va a componerse de 3 partes esenciales. La primera es entendiendo al cambio en el duelo. Sabemos que en nuestra comunidad en los últimos 15, 18 meses ha atravesado por pérdidas, desde la pérdida de una rutina, de dejar de ir a la escuela, al trabajo, perder incluso muchos de sus empleos, hasta las pérdidas más profundas de un ser querido. Y sabemos que colectivamente estamos en duelo y esa comunidad va a seguir en duelo por los próximos 2 años. Entonces, por eso es el motivo de este taller, de querer apoyarles, apoyarnos como comunidad para que sepan que estamos aquí, que hay servicios en su comunidad y pues bueno, que estamos juntos en esto. Gracias a Dios estamos ya saliendo de esta pandemia con la vacunación, con todas las vacunas que están en la comunidad, pero ahora hay una parte muy importante que tenemos que atender y ese es el duelo. El proceso del duelo para cada persona puede ser diferente y puede tomar el tiempo de distintas formas en cada persona. Entonces, para eso, para comprender un poquito esos cambios que estamos atravesando, para entender un poquito qué es lo que estamos sintiendo, les tenemos a ustedes a Silvia Austrelic. Ella es educadora y consultora de Intercultural Colecciones Sentipensate. Ella nos va a explicar y nos va a hacer un recorrido por esto que estamos pasando para comprenderlo y para poder salir adelante. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien así? ¿Sí? Quiero empezar por compartir una historia, que cuando me estaba preparando una historia me dijo, quiero ser contada y compartida. Y después tengo una presentación que ustedes tienen copias, ¿verdad? Bueno, ustedes no tienen copia, hay una presentación y voy a ir pasando, pero compartiendo. La historia se llama Huellas en el Corazón. Y dice que había un hombre joven que llegó a una aldea y fue al centro del poblado y proclamó que poseía el corazón más hermoso de toda la región. Entonces se acercó mucha gente y estaba este hombre mostrando su corazón rojo, flameante, ningún rasguño, hermoso. Y todo el mundo se acercó y dijo, wow, sí es verdad, este hombre tiene el corazón más hermoso de toda la zona. Entonces, al saberse admirado, el joven se sintió más orgulloso y siguió hablando, ¿no? Pero de pronto un anciano salió de la multitud y le habló. Y le dijo al hombre joven, ¿por qué dices eso? Tu corazón no es tan hermoso como el mío, dijo el hombre mayor. Con sorpresa, la multitud y el hombre joven se giraron para mirar a este hombre mayor y vieron que si bien su corazón latía vigorosamente, el corazón estaba cubierto de cicatrices, había agujeros, había pedazos de otro corazón, había una mezcla de pedazos, de trozos que habían sido reemplazados, distintos tamaños. Entonces el hombre joven, al ver este corazón, le dice, debes estar bromeando. Comparar tu corazón con el mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un montón de cicatrices y de dolor. Entonces el hombre mayor dice, es cierto, tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me comprometería contigo. Mira, cada cicatriz en mi corazón representa a una persona a la cual le entregué todo mi amor. Me arranqué muchos trozos del corazón para dárselos a cada uno de aquellos a quienes he amado. Muchos a su vez me han obsequiado trozos del suyo, que he puesto en ese lugar que quedó abierto. Y como las piezas no eran iguales, se ven los bordes desparejos. Pero en realidad, cada uno de estos cuadrados me recuerdan el amor que he compartido. También hubo oportunidades en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció nada a cambio. Igual está bien, quedaron los vacíos, pero a pesar del dolor que las heridas me producen, me recuerdan que sigo amando a esas personas y alimento la esperanza de que algún día regresen y llenen el vacío que han dejado. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso?
Entonces el joven permaneció en silencio y se empezó a emocionar, y en un momento se acercó al anciano, se arrancó un pedazo de su corazón y se lo entregó al hombre más anciano, y el hombre anciano se puso su pedazo de corazón y también le entregó. Y entonces, bueno, la moraleja es que la pieza se amoldó, no a la perfección, pero ahí quedó. Y el joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermosos que antes, porque el amor fluía. Entonces, esta historia de alguna manera inspiradora y creo yo, como hablando de la belleza, ¿no? Frente al dolor, frente a las heridas, es un poco el espíritu también de mi pequeña charla. Tengo bastante información, voy a tener que ir, creo, un poquito rápido para honrar mi tiempo. Pero mi primera presentación, mi primera diapositiva son imágenes de la pandemia, ¿no? Y esta ha sido una experiencia tan colectiva, a nivel colectivo y personal, desestabilizante, caótico, crítico. Y si yo les preguntara a ustedes y a ustedes, ¿cuáles son palabras que asocian con la pandemia? ¿Qué palabras vienen a la mente cuando escuchan la palabra pandemia? Dolor. Sí, temor, depresión, ansiedad, esa tristeza, incertidumbre. Y la realidad es que todo esto sigue estando presente, ¿verdad? En este momento. Entonces, las tres palabras que para mí son importantes y es parte de mi trabajo, es un poco tomar conciencia sobre el tema del estrés, el tema del duelo, y el tema del trauma también, ¿verdad? Porque para muchas personas, no para toda la pandemia de por sí no es traumática, pero la experiencia que han tenido muchas personas. Entonces creo que es importante mencionar que eso es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Como digo, a nivel personal o a nivel social y colectivo. Entonces creo que digamos, el manejo del duelo al regresar a una nueva normalidad o el tema del cambio, creo que tenemos que ver el big picture, ¿no? El mapa de este momento y tratar de entender cómo, para mí, entiendo yo, el trabajo de duelo es parte de un trabajo más grande, de cómo procesamos las pérdidas, cómo nos fortalecemos y cómo seguimos adelante, porque esta es la vida que nos tocó vivir y la de nuestros hijos y las generaciones que vienen. Entonces no es que estamos al final de algo necesariamente. Entonces, buscando maneras de adentro hacia afuera, como digo yo, de darle sentido a este momento. Hay un libro que lo conozco en inglés, se llama, en español es La vida está en las transiciones. La vida está en las transiciones y tiene que ver con manejar el tema del cambio en cualquier momento de la vida, porque a veces se dice que a mediados de la vida hay cambios, pero él dice, hay cambios en distintos momentos de la vida, y cuando habla de cambio, introduce algunos conceptos que me parecen importantes. El primero es disruptores. Dice que a veces en la vida de las personas hay eventos que disrumpen. La pandemia fue una muerte, una enfermedad, puede ser el nacimiento de un hijo. Son cosas que disrumpen la vida. Y la pandemia ha traído como muchos de esos eventos. Pero después él inventa un concepto que se llama lifequake, que es como earthquake, que es un terremoto, pero lifequake es cuando la vida misma, ¿no? Cuando han pasado, no ya uno, sino una sucesión de eventos, y cuando ya la gota desbordó el vaso, y cuando hay estas situaciones existenciales en las vidas de las personas en donde ya de pronto no sabemos quiénes somos, ¿no? Y es cuando se acumulan estos, como hay momentos en la vida en donde ya no es tanto qué hago, sino quién soy, ¿no? Frente a las pérdidas de salud, de trabajo, de identidad. Entonces él dice que de alguna manera estos momentos de mucha incertidumbre, muerte, cambio, etcétera, son invitaciones, y el término que él usa es ocasión autobiográfica. Dice que son invitaciones a repensar la identidad y cómo quiero hacerle frente, ¿no? A este momento. Entonces, una cita del libro es: reimaginar y construir nuestras historias personales es vital para vivir una vida plena.
Entonces, la historia que me cuento, la historia que comparto no es solamente algo del momento, sino que tiene, y hay otra cita que también voy a compartir, que tiene una conexión directa con la salud, la historia que me cuento. Entonces, este hombre en ese libro, él hizo entrevistas a como 500 personas y analizó las historias de las personas, y él encontró lo que él llama el ABC del sentido. ¿Cómo hace la gente para darle sentido a su vida después de la muerte, después de enfermedades, después de situaciones así que le cambiaron, ¿no?, la sensación de quiénes eran? Entonces él dice que fundamentalmente hay 3 categorías de eventos que la gente, le ayuda a la gente a dar sentido. Uno tiene que ver con la autogestión, con el liderazgo, cuando uno se propone hacer algo y lo hace. Entonces, como son experiencias de creatividad, de libertad, y por eso es súper importante tener una pasión, tener un hobby, tener algo que nos dé ganas de los deportes, ¿no es cierto?, las maratones, correr maratones, todo eso es como una experiencia de tengo un propósito, una responsabilidad y salgo adelante con esto. El segundo punto tiene que ver con la pertenencia y las relaciones en la comunidad y en la familia son una de las medicinas más grandes, creo yo, y es súper importante la pertenencia. Y el tercer concepto es tener una causa, tener una misión. Mi visión es traer la medicina compasiva a la comunidad, o la atención plena, o momentos para que la comunidad se junte a conversar de estos temas. Entonces me parece que es bien importante mirar hacia el futuro, como le digo, mirar un poco, bueno, qué tiene sentido para mí, ¿no es cierto? Entonces también en mi presentación hay un artículo en el New York Times que salió en donde ellos mismos, es este tema, necesitamos procesar lo que perdimos, dice el artículo. Y también ahí hay una cita que dice, las historias que nos contamos sobre nuestras experiencias tienen consecuencias sobre nuestro bienestar. Es bien importante, ¿no? Cómo poder reconocer el dolor, pero asumirlo de una manera que no es como, oh, estoy muy deprimido y soy víctima de lo que me pasó, sino reconozco que tengo este dolor y cómo puedo aprender a cuidarme o el dolor en mi familia para transformarlo y salir adelante. Entonces, en el artículo, ellos también dicen, enfrentar el sufrimiento, porque eso es como una de las grandes tareas, ¿no?, que nos enfrentamos en el planeta realmente. Enfrentar el sufrimiento no es una tarea fácil ni se fomenta en nuestra cultura, que valora desmesuradamente la felicidad. Contar o cambiar nuestra historia lleva tiempo y puede ser un proceso doloroso, pero es necesario si queremos pasar de la ruptura y de esta sensación de brokenness, ¿no?, de todas las cosas que han colapsado y cayeron en este año difícil hacia una nueva sensación de plenitud. Entonces, otra vez, ¿cómo hablamos del sufrimiento de una manera que nos dé la pauta de cómo transformarlo, aceptarlo, pero transformarlo? Y algo que a mí me ha inspirado en mi búsqueda de lenguaje, de cómo entender el duelo, cómo entender la sanación, hay un arte centenario japonés que se llama kintsugi, y quizás han escuchado el concepto, que es un arte que cuando se rompe una cerámica, ellos pegan las piezas, pero por donde queda la parte que está rota, lo pintan con dorado. Y es como un simbolizar que las heridas al cicatrizar se transforman, y ese oro, que es el amor, en realidad, porque es el amor el que sana las heridas. Entonces, este kintsugi es como una filosofía de vida que dicen, ¿saben qué? Aunque está roto, pero en esa ruptura o en esa cicatriz hemos aprendido a sanar, a crecer, hemos aprendido. Entonces, de alguna manera, otra vez, eso es como una invitación a tratar de entender que el duelo es una expresión del corazón de uno, no es algo que está mal, no es una enfermedad o un problema. Entonces, entendiendo al cambio en el proceso de duelo, un poco como yo veo, como les digo, los años que tenemos por delante, que el tema de las disrupciones, la pandemia, lo que ha pasado, uno no lo eligió, ¿no es cierto? Ha sido involuntario,
y el impacto ha sido de pérdida y de disrupción. Entonces, ¿cómo pasamos de esta etapa de pérdida y de involuntario a una transición? Y pasar una transición es un acto de la voluntad, no es involuntario. Involuntario es lo que me pasó, pero cómo respondo desde un lugar en donde me aprendo a cuidar a mí mismo, a cuidar a mi familia y a desarrollar resiliencia, que es una palabra que tiene que ver cómo me fortalezco frente a la adversidad. No pensar que voy a estar bien cuando no haya adversidad. Es cómo nos preparamos y tomar eso como parte del desafío de este momento. Entonces, está este trabajo como de transición, ¿no? De ver y de tomar una especie de autoinventario, ¿no? Cómo me afectó la pandemia, cuáles son las pérdidas que estoy sobrellevando, cómo me ha impactado, pero también como mirar hacia el futuro. Y para mí, más que nueva normalidad, yo quiero pensar en nuevos comienzos, porque los comienzos son intencionales. Entonces, otra vez, ¿cómo puedo tener ojos para ver en el medio de la destrucción, la pandemia, ¿no es cierto?, todo lo que está pasando, cómo lo puedo ver para una oportunidad de yo mismo examinarme a mí misma, mis patrones, mis hábitos, y como poder soltar cosas que ya no me sirven, quizás del pasado, y hacerme nuevas preguntas sobre qué necesito en este momento para no solamente satisfacer las necesidades, sino también para salir adelante, ¿no es cierto? Entonces parte de mi lenguaje, como les digo, es liderazgo personal, es desarrollar ese liderazgo. Hay una diapositiva que tienen por ahí, simplemente es muy rápido, es un gráfico que encontré al principio de la pandemia, y creo, como les digo, que la pregunta súper importante no es tanto qué hago, sino quién quiero ser. ¿Quién quiero ser? Y en ese gráfico reconoce que a veces, sobre todo cuando uno está empezando algo nuevo, se va a encontrar con el miedo, y a veces reaccionamos desde el miedo a lo desconocido, pero hay una trayectoria del miedo al aprendizaje, a tomar conciencia, una transición hacia el crecimiento y poder decidir desde un lugar nuevo y tomar acciones al servicio del bien colectivo. Digamos, eso es un poco la trayectoria del liderazgo y es como parte de mi trabajo. Y la otra diapositiva tiene que ver con la resiliencia y el estrés. El liderazgo es más como, bueno, ver el sentido y quién quiero ser, pero la resiliencia y el autocuidado es fundamental en cada día encontrar maneras naturales, orgánicas, sencillas, de prestar atención, darnos cuenta cómo nos estamos sintiendo y no esperar a estar fuera de balance para poder tomarse un respiro o poder pedir apoyo. Entonces, como les digo, creo que el liderazgo y la resiliencia son aspectos súper importantes de lo que se necesita. Entonces, en ese contexto más amplio está el trabajo de duelo, ¿no es cierto? Que es un poco más mi especialidad y la invitación. Entonces, otra vez, como en el trabajo de duelo, y es un poco mi enfoque frente al trabajo de duelo, es entender el trabajo de duelo como una invitación a conocerse a uno mismo. Ser padres es una invitación a conocerse, estar en pareja es una invitación a conocerse. El duelo también es una invitación a aprender sobre la pérdida, sobre las pérdidas de uno, pero también aprender a sanar. También aprender a sanar, y otra vez como una habilidad que nos puede servir ahora y en el futuro. Entonces yo no dije, durante muchos años yo trabajé como enlace cultural latino para una agencia de hospice del final de vida, y trabajé en la comunidad como consejera de apoyo para niños y dando presentaciones en la comunidad. Y un poco el lenguaje que desarrollé con los niños es que las heridas, las pérdidas son como heridas en el corazón, y que cuando, o sea, lo bueno de llamar herida es que las heridas sanan, pero la sanación viene de adentro de la persona. Uno no sana a la persona, y de alguna manera la sanación es cómo hacer la tristeza más pequeña y la alegría más grande, ¿no? Porque el dolor del duelo, o sea, nos duele porque amábamos a esa persona, porque nos hacía feliz. Entonces hay una conexión, o sea, el corazón tiene la capacidad de sentir del amor,
y de sentir el dolor. Y a veces queremos como deshacernos del dolor, pero cuando uno no quiere sentir el dolor o no sabemos cómo, estamos limitando nuestra capacidad de amar. Estamos como cerrando el corazón porque no queremos sentir el dolor. Pero al cerrar el corazón para no sentir el dolor, también limitamos nuestra capacidad de ser felices y de amar. Entonces, por eso, como la invitación del trabajo de duelo es una invitación a conectar con la tristeza o el dolor, pero también conectar con la alegría. Y es un poco, esas son como una manera muy sencilla de transmitirle a un niño, una niña, que es la sanación. Entonces también en la presentación, como diseñé una especie de autoinventario, ¿no? Como si tuvieran que decir 8 preguntas, en este caso, como para evaluar un poco cómo me ha impactado la pandemia, a mí o a mi familia, ¿no es cierto? Entonces creo que estas 8 preguntas de alguna manera sirven como para hacer una especie de mapeo. Entonces las preguntas son, primero es importante tomar un registro de cuáles han sido las pérdidas que han vivido, ¿no? Como si yo hablo por mí, sentarme. Tuve estas pérdidas grandes, estas pérdidas medianas y pérdidas chicas. Quizás alguien se le falleció, un ser querido, quizás alguien perdió trabajo, quizás alguien se enfermó de COVID y después quedó enfermo y ya no puede trabajar como antes. Entonces, cuando hablamos de pérdida en el duelo, no hablamos solamente de muerte, hablamos de algo que no salió de la manera que queríamos o que contábamos. Entonces creo que es importante sentarse y tomarse unos minutos para reflexionar, wow, ¿cuáles son las pérdidas que vivimos este año? Y como les digo, no solamente materiales, sino, wow, ya no veo a mis amigas todos los sábados, ¿no es cierto? Ya no he visto, no sé, un cambio de rutina total. Entonces las preguntas serían, poder nombrar las pérdidas. Y el segundo punto, cómo las pérdidas me afectan, cómo me han afectado. Y el impacto de las pérdidas no solamente cognitivo, sino cómo me impacta emocionalmente, cómo me siento por la pérdida, triste, solitario, depresión, miedo. Entonces, como poder nombrar el impacto de la pérdida en el cuerpo, quizás estoy más cansado, quizás tengo más hambre, quizás no puedo dormir. Hay como todo un impacto en el cuerpo que también muchas veces la gente piensa que está enfermo y no, es el duelo y es la manera en que el cuerpo nos dice, aquí hay algo, acá hay una herida, ¿no? Acá hay algo que necesito procesar. Entonces, como les digo, la segunda pregunta es como poder un poco tomar conciencia de cómo esta situación me está afectando mi salud, realmente, mi salud mental, emocional y física. Y entonces es súper importante, una vez que yo puedo ver, wow, me está afectando de esta manera, ¿cómo nos cuidamos? Y el cuidado a uno mismo más y más se está hablando ahora desde la autocompasión, hay como todo un lenguaje súper importante y sobre todo para gente que trabaja apoyando a otra gente, es súper importante y los que son cuidadores en su familia, súper importante el cuidado de uno mismo y la resiliencia. Y otro aspecto súper importante también es pedir apoyo y poder identificar quiénes son esas personas seguras, de confianza, esos programas a donde ustedes saben que pueden acudir, porque lo tenemos que hacer por uno mismo, pero no lo podemos hacer solo, esto de la sanación. Entonces esas son 4 preguntas y otras 4 que también forman parte del autoinventario es un poco también tomar conciencia de cómo cambió su vida, ¿no? Como cuáles han sido las pérdidas, pero también los cambios. Y poder ver, wow, antes era así y ahora es así. Y también poder registrar cómo cambié yo, ¿no? Cómo cambió uno en este proceso y qué aprendió sobre uno mismo también. Creo que son recursos en realidad que uno puede cultivar. Entonces, en este contexto, si ha habido pérdidas, si ha habido muerte, si hay duelo, bueno, ¿cuáles son las heridas, no? ¿Cuál es el trabajo de duelo? Y ahí voy a decir unas pocas palabras sobre el tema del duelo, pero ahí hay trabajo para hacer, ¿no es cierto? Y el último tema para las personas que sí realmente han perdido un ser querido, parte de la sanación del duelo es poder restablecer una relación con la persona que falleció
que ya quizás no está en cuerpo, pero está presente, ¿no es cierto?, los ancestros o dependiendo de las creencias. Entonces es súper importante para mí transmitir, porque el amor no muere. Aun cuando muere la persona, el amor no muere. Y quizás al principio uno tiene el dolor y ni siquiera se puede conectar con ese amor, pero en la medida que uno hace el trabajo de desahogo, de aprender que frente al dolor, si uno se relaja y lo recibe, el dolor pasa y se transforma. Entonces, bueno, esas son como unas 8 preguntas que sirven un poco para orientar, creo yo, y mapear el tema del duelo. Y mi última ¿cómo se dice? Slide, diapositiva, es un modelo de un témpano, del témpano de sanación del duelo. Desarrollé un modelo que un poco conocen el témpano, ¿no? Es como una masa de hielo en donde se ve una superficie chiquita y abajo hay mucho más. Entonces, de alguna manera, el duelo creo que es en la superficie, lo que vemos, lo que sabemos. Las tareas de sanación son de cuidado, ¿no es cierto? Hay tareas de sanación, de prestar atención, nombrar los cambios. Este autoinventario es mucho de cuidado, pero también hay tareas de sanación, de ir debajo de la superficie y conectarse con esos dolores, y después está, digamos, lo que es más profundo, que es ahí en donde uno se conecta con el amor que no muere. Entonces mi última diapositiva que dice gracias, hay un dibujo de una niña y que escribió: aférrate a tu esperanza y tu tiempo de duelo pasará. Que es que la esperanza creo que es súper importante. Así que bueno, eso es mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Va a haber sesión de preguntas al último, así es que pueden hacer sus preguntas por el chat de Zoom y bueno, se las vamos a responder hasta el final. Ahora pasemos con el sacerdote Claudio Cabrera, que nos tiene un mensaje el día de hoy para todas esas personas que han perdido algo durante esta pandemia. Bienvenido. Gracias. Gracias por esta oportunidad de compartir desde el corazón esta experiencia que todos nosotros hemos vivido de la pandemia. Yo he sido sacerdote por 19 años aquí en nuestra diócesis de Monterrey y he estado sirviendo al pueblo de Dios con mucha alegría, con corazón y compasión. Por eso me ordené en varios lugares. Pero en mis 19 años como sacerdote nunca había visto tanto sufrimiento colectivo como usted lo decía. Fue un año que nos ha marcado la vida a todos, de una o de otra forma. Nadie ha quedado liberado o exento del sufrimiento que hemos pasado. Cuando me tocaba dar las misas al inicio de la pandemia, yo estaba en el Sagrado Corazón, la iglesia del Sagrado Corazón en Salinas. Y nunca voy a olvidar que los primeros efectos desde el punto de vista espiritual o psicológico de esta pandemia fue depresión, ansiedad, miedo, soledad, incertidumbre, que ustedes también lo decían. Nunca olvidaré que la gente iba a misa llorando, con dolor y sufrimiento. Cuando llegué aquí a Soledad, me tocó la Semana Santa, también aquí los últimos días de marzo y abril. El Viernes Santo, en el estacionamiento estaba una cruz de madera. El Viernes Santo, jamás había visto que cuando la gente pasaba a venerar la cruz, a ofrecerle amor y respeto a nuestro Señor Jesucristo, pasaban en familia, no pasaban individualmente, en familia, porque el dolor era colectivo, el dolor era de familia, del pueblo, no era de una persona. Nunca olvidaré eso. Lo primero que se me vino a la mente fue que esta pandemia no solo ha creado una crisis de tipo financiero y económico terrible, sino una crisis de salud mental todavía peor, que se expresa precisamente en la ansiedad, la depresión, la tristeza, la soledad y el miedo. Pero aquí viene la visión cristiana del sufrimiento. Para los que creemos en Cristo, los que tenemos fe, el sufrimiento no es un castigo, es una oportunidad para crecer. El sufrimiento es una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos, la versión mejor de nosotros mismos. De hecho, el Papa Francisco así lo decía: esta pandemia debe de sacar lo mejor de nosotros, no odio, no resentimiento, no coraje, no una crisis existencial de la vida, sino ser más compasivos, como usted decía, más misericordiosos, tener un corazón de carne, ver que esta pandemia
A todos nos trató por igual, ricos y pobres, poderosos y débiles, a todos nos afectó. Lo que quiere decir que todos ante Dios somos iguales y debemos de buscar siempre el bien de los demás, el sentido común. Fue algo que el Papa Francisco, gracias a Dios, nos ha ido iluminando a través del tiempo en este sentido. Pero me tocó a mí la tristeza en los funerales. Recuerdan que a veces no se permitían los funerales, después 10 personas, después ni las cenizas. Aquí en Soledad ya fue cuando un poquito se nos permitió hacer más cosas. Nada más en diciembre pasado, enero y febrero, 3 meses hicimos 24 funerales aquí en nuestra comunidad, de muchas familias con mucho sufrimiento. Muchos de ellos perdieron al esposo, a los hijos. Hubo una señora que perdió a su esposo y a su hijo un día de diferencia, mucho sufrimiento. ¿Cómo nos ha ayudado la fe en este caso? Las personas que yo veo con frecuencia que perdieron un ser querido, siempre la respuesta para ayudarles en el duelo, en el sufrimiento y superarlo, siempre dicen, si no fuera por mi fe y por amor en Cristo, yo no podría con este sufrimiento. Y es que es cierto, es que Cristo también experimentó el sufrimiento, lloró, sufrió, vio la muerte de San José. Él experimentó la propia muerte. Entonces, cuando nosotros nos sentimos identificados con nuestro Señor Jesucristo, nos sentimos apoyados por Él. Y yo veía cómo la gente iba al templo a orar. Las misas aquí en nuestra comunidad, bendito sea Dios, que nunca se suspendieron. Era mucha gente la que asistía a misa con el fin de buscar el amor de Cristo. Y aquí es donde para el duelo de la gente que perdió un ser querido es, para los que creemos en Cristo, la muerte no acaba con todo, sino que lo transforma. Sí es cierto que físicamente, como usted dijo, no podemos ver a nuestros seres queridos que han muerto, pero espiritualmente los podemos sentir. Para eso Dios nos dio la memoria, no para recordar lo malo, sino recordar lo bueno, lo positivo. Me gusta siempre en los funerales predicar esto. Recuerden lo bueno que vivieron con sus seres queridos. Ahí están vivos. Ahí los pueden sentir, amar, entender, comprender. Esa es la fe. La segunda cosa que ha ayudado en el duelo a mucha gente que yo he visto es lo que usted también dijo, el sentido de pertenencia. Mantenerse activos, sentirse amados y queridos por alguien. Por eso ahora que ya un poquito la pandemia ha disminuido, aunque estamos en riesgo todavía, si pueden ser voluntarios en alguna institución, si pueden ayudar a aliviar el sufrimiento de otras personas, hay que hacerlo. Solo cuando sentimos compasión, amor y misericordia por otros es cuando sanamos. Y cuidado, porque cuando vemos la muerte como un castigo y no como una oportunidad para crecer y ser mejores y para gozar lo que Dios nos da, nos volvemos amargados, nos enojamos, nos atacamos a otros y nos perdemos también nosotros. Les digo de corazón, sinceramente, si creemos en Dios, dejemos que Él nos vaya guiando y saquemos lo mejor de nosotros, la mejor versión de nosotros, que es precisamente entre más compasión y misericordia y más ayuda damos a los demás, más sanaremos el proceso del duelo, del dolor. Y otra cosa interesante que yo he visto que mucha gente le ha ayudado a lidiar y superar el duelo, el dolor de la muerte de un ser querido, es enfoquémonos en lo positivo, en las bendiciones que tenemos en nuestra vida diaria. Si bien esta pandemia nos ha quitado mucho de lo que amábamos y queríamos, un sentido de libertad, muerte de seres queridos, todavía tenemos muchas cosas buenas por qué luchar, mucha gente a quien amar, muchas cosas por las que tenemos que lograr. De nosotros va a depender qué tipo de mundo queremos. Esta pandemia nos pide que seamos una sociedad más misericordiosa, más compasiva, más honesta y sincera. Esto lo hemos creado precisamente por la falta de honestidad, por la falta de justicia, por no buscar la verdad, por no compartir la misma dignidad. Hemos creado un mundo triste, un mundo desigual. De nosotros depende cómo mejorar. De corazón les digo, solo la fe en nuestro Señor Jesucristo nos ayuda. Por ejemplo, ya para terminar, hoy los jueves tenemos aquí en nuestra comunidad la adoración al Santísimo. A mí me impresiona ver cuánta gente va, aunque sea un minuto,
antes del trabajo, después del trabajo, durante el trabajo, a orar por unos minutos únicamente para sentirse amados por Dios. Quien ha perdido un ser querido, siéntase amado por Dios. Dirán, ¿estás loco? ¿Cómo yo voy a ser amado por Dios si perdí un ser querido? Les digo de corazón lo siguiente: cuando Dios ve como papá que alguien está sufriendo más y que no puede ya con ese sufrimiento, lo llama no como un castigo, sino para liberarlo del dolor. Me tocó a mí ayudar a morir a gente por FaceTime, por teléfono. Después de haber orado los desconectaban. Una cosa triste, después de haber ido y verlos por una ventana, después morían. Pero muchas veces la misma familia dijo, aunque es doloroso, sabemos que no está sufriendo y de alguna manera Dios se compadeció de él. Así es que echarle ganas, estas tres cosas sencillas, pero nos puede ayudar a superar el sentido del duelo, el sentido del sufrimiento. Y no dejemos que la fe se nos acabe. La esperanza, la caridad, son tres virtudes que Dios nos pide y que cuando las vivimos tenemos un mejor sentido de la vida, una vida con más sentido, mejor orientación y capaces de seguir haciendo el bien. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias por ese mensaje. Y pues bueno, continuamos con nuestro programa. Ahora tenemos de invitado a Efraín Jiménez, artista en sanación, quien nos va a enseñar junto a sus colaborantes unas técnicas para poder pues ayudarnos en este proceso de sanación, ¿no? Adelante, Efraín, bienvenido. Gracias, Erandi. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Silvia y Claudio, Padre Claudio, por este alimento que nos dan para la mente. Nosotros les vamos a compartir una técnica para observarnos en silencio, para observarnos de una forma más a detalle y tal vez aplicar lo que Silvia nos está compartiendo, conocernos quiénes somos en este cambio y si podemos observar la oportunidad de lo que podemos ser en esta nueva normalidad, aunque creo que hay otras palabras que nos describen más a lo que estamos entrando. Bueno, para comenzar, quiero introducir a Liz Victoriano, que me va a estar acompañando. Ella va de cierta forma a estar modelando las respiraciones que vamos a hacer. Para esto queremos observar que nuestra pose esté cómoda, que los pies estén tocando el piso. Esto nos va a dar una sensación de estar conectados a esta realidad, ¿verdad? Estamos aquí. Queremos también colocar las manos, si es posible, sobre las piernas. Perfecto. Queremos observar que la espalda y el cuello estén alineados, que la pose sea lo más cómoda posible. Y vamos a comenzar por cerrar nuestros ojos y vamos solamente a observar el silencio que está presente dentro de nosotros y en el exterior. Vamos a observar nuestra respiración. Y vamos a invitar a nuestra respiración, la inhalación y exhalación, a que sean nuestra guía en esta exploración en el silencio, en nuestro interior. Vamos a inhalar profundo y exhalamos. Vamos a comenzar con nuestra primera respiración, nuestro primer pranayama. Este es respiración de fuego. Son respiraciones cortas y rápidas solamente por la nariz. La boca permanece cerrada. Vamos a comenzar. Traten de escuchar el sonido y permanecer con los ojos cerrados. Vamos a hacer 25 repeticiones. Comenzamos. Permanecemos en silencio unos segundos, observando los efectos del oxigenar el cuerpo de esta forma.
Nuevamente vamos a repetir 25 repeticiones. Comenzamos. Observamos que la planta de nuestros pies esté firme sobre el piso y continuamos observando el silencio interior. Vamos a repetir una vez más, 25. Comenzamos. Observamos el silencio interior y encontramos el silencio exterior debajo de esos sonidos. Manteniendo ojos cerrados, vamos a continuar con otra forma de respiración. Nos vamos a enfocar en exhalar por la nariz, soplando, como apagando la flama de una vela. Boca permanece cerrada, solamente 15 repeticiones. Observamos que la espalda y el cuello estén alineados. Soplando por la nariz, comenzamos. Vamos a inhalar profundo, oxigenando el cuerpo y exhalamos. Con ojos cerrados, continuamos observando el silencio interior y el silencio exterior debajo de esos sonidos. Nuevamente vamos a repetir 15 exhalaciones por la nariz. Comenzamos. Solo observamos. Vamos a repetir última vez 15 repeticiones, soplando por la nariz. Comenzamos. Vamos a inhalar profundo. Retenemos 3 segundos y muy lento exhalamos por la nariz. Permanecemos en silencio, observando este viaje hacia el interior. Llevamos nuestra atención al centro del pecho y con ojos cerrados desde aquí escuchamos esta guía. Nuevamente, usando nuestra respiración como nuestra guía en el silencio, nos vamos a permitir observar los espacios donde ocurren nuestras vidas, como un cuerpo, como una casa en la cual existimos. Observamos nuestro cuerpo físico y podemos considerar que esta es nuestra primera casa,
nuestro primer cuerpo. Observamos que nuestra familia es como otro cuerpo, otra casa en la cual existimos. Nuestro lugar de trabajo, nuestro círculo social, nuestra vecindad, nuestra comunidad, también son otros cuerpos en los cuales existimos. Y nos permitimos observar que estos cuerpos están en constante cambio. Inhalamos profundo y exhalamos siguiendo esa guía. Nuestra respiración nos muestra que en un mundo donde el cambio es constante, es preciso desarrollar la habilidad para navegar la transición de lo pasado a lo nuevo. Es preciso desarrollar la habilidad de adaptación a una nueva normalidad. Así como cambian nuestros cuerpos, asimismo cambian nuestros paradigmas y nuestras formas de vida. Está en nosotros el mantenernos sanos y estables en toda transición y adaptación del cambio. Nuevamente inhalamos y exhalamos. Nuevamente incorporamos la respiración de fuego, respiraciones cortas y rápidas por la nariz, 25 repeticiones. Comenzamos. Inhalamos profundo y exhalamos para continuar con nuestra guía. Nuestra respiración nos muestra que en los cambios usualmente nos acompaña una sensación de pérdida. Y cuando consideramos un cambio como una pérdida, nos invade un duelo, una respuesta emocional que invade todo nuestro ser. En este duelo podemos observar un luto. Este luto es el proceso de adaptarse a la nueva vida después de una pérdida. Inhalamos y exhalamos. La respiración nos muestra que tenemos la destreza y estamos equipados para el cambio, pues vivimos en un mundo cambiante. En nosotros se encuentra toda la sabiduría e inspiración para transitar y adaptarnos a los constantes cambios. Si observamos nuestra comunidad como otro cuerpo en el cual existimos, ahí encontramos toda esta sabiduría, inspiración y herramientas para una sana transición y adaptación a lo nuevo, que será nuestra nueva normalidad. Inhalamos y exhalamos tranquilos. Nuevamente vamos a exhalar por la nariz, 15 repeticiones.
Soplando por la nariz, comenzamos. Inhalamos profundo y exhalamos. En este silencio interior nos permitimos observar quiénes somos en este momento, en nuestra relación con los cambios. Observamos en silencio unos segundos. Nuevamente llevamos nuestra atención al centro del pecho, recordando que desde aquí estamos observando. Observamos cómo son los cambios en nuestra vida, cuáles son. Observamos cómo nos relacionamos con estos cambios, especialmente si los consideramos que vienen con pérdidas. Inhalando y exhalando. Nos vamos a permitir observar estos cambios como una oportunidad. Una oportunidad para transformarnos, para transformar nuestras relaciones. Los observamos como una oportunidad para la transformación de nuestra comunidad. Y queremos hacernos conscientes que nuestra visión es de salud y bienestar. Queremos que esta relación con el duelo nos empodere y de igual forma sirva como una plataforma para seguir construyendo nuestras vidas en armonía. Inhalamos y exhalamos. Vamos a llevar palma de las manos al centro del pecho en forma de rezo. Vamos a frotar palma de las manos. Frotamos para crear ese calor con la fricción. Separamos unos momentos la palma de las manos, 1 centímetro de distancia. Y nos permitimos observar la sensación en la palma de las manos. Vamos a considerar que esa sensación es nuestro campo de energía, otra casa. Y aquí compartimos nuestras emociones, nuestros pensamientos, igual que compartimos nuestras acciones. Queremos alinear todo esto en nuestro bienestar y en nuestra salud. Inhalamos profundo y exhalamos abriendo nuestros ojos y nos vamos a permitir sentir
esa gratitud por este espacio y por esta oportunidad que se nos entrega en este momento de cambios. Gracias por compartir. Gracias, Erandi. Muchísimas gracias, Efraín. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente? ¿Alguno de ustedes quiere compartir? Aquí está en pantalla para los que están conectados con nosotros por Zoom la información de Efraín Jiménez, artista en sanación. ¿Nos puedes platicar un poquito en dónde realizas estas técnicas, Efraín? Sí, a nosotros nos encuentran en Salinas. La dirección es 311 Williams Road en Salinas, en el este de Salinas, para ser más específicos, enfrente de la estación de bomberos que está sobre la Williams. Dando seguimiento un poco a la conversación que nos compartía Silvia y Claudio, a nosotros en nuestro espacio nos está visitando también bastante comunidad que tienen la necesidad de relajarse, de liberarse de estrés. Algunas personas están también buscando hacer los cambios de los cuales nos habla Silvia. Me parece muy importante que sí sea algo en lo cual también querramos nosotros participar, más allá de solamente liberarnos del estrés, que ese igual todos los días lo vamos a estar igual generando y todos los días lo tenemos que estar limpiando. Entonces, aparte del trabajo que hacemos nosotros, está pues fundado, puedo decir, por las técnicas de yoga y la filosofía, y nuestra intención es pues generar un espacio interno, físico, mental, emocional, que sea armónico para que pues eso mismo manifieste nuestra salud. Como parte de generar ese silencio interno y observarnos, de esa forma crear un espacio para conocernos más. Usamos lo que son pranayamas en sánscrito, que son respiraciones. Hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos respirar y eso va a tener un efecto en el cuerpo diferente, cada respiración. Las que les comparto pues son un poco para calmar el espacio interior, para limpiar y de esa forma podernos observar mejor. Nuestra intención es especialmente en este momento ayudar en esta transición. Las personas sí hacen su propio trabajo, ustedes y tenemos que hacer nuestro propio trabajo, pero hay formas en las cuales o técnicas que podemos implementar para que nuestro trabajo sea más fácil, especialmente ahorita para observar quiénes somos, cómo nos está afectando y nos ha afectado lo que es esta pandemia y todo lo demás que conlleva, ¿verdad? Está el aspecto económico, como lo dice aquí el padre, y los otros aspectos del ser humano que también son parte de nosotros. Y nuestra intención es que todos esos espacios estén alineados en una armonía y pues que tengamos claridad de a dónde vamos y a quién queremos ser en esta oportunidad de cambio. Gracias, Erandi. Gracias a ti, Efraín. Y pues abrimos la sesión de preguntas para todos los que están presentes aquí en el Soledad Community Center y para los que nos acompañan desde Zoom. Vamos a ver si tenemos ya por aquí una preguntita. Marichuy nos pregunta, supongo que esta pregunta es para usted, padre, ¿a dónde van los que mueren? Si nosotros queremos una respuesta así científica, empírica, así como que lo demostremos a través de la ciencia, no tenemos una respuesta. La fe no da respuestas científicas, pero lo que sí creemos todos y estamos de acuerdo es que en el alma reside la capacidad de conocer, de amar, de entender, de sentir, de experimentar. Para nosotros los cristianos el alma no muere porque también es creación de Dios junto con el cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo.
Por la fe creemos que si Dios nos creó por amor, al término de nuestra vida humana, que es parte de la experiencia de la vida, nos llevará con Él por amor. Porque también Silvia y Efraín lo han dicho, el amor no muere, es imposible, es ilógico, va en contra de la razón humana pensar que el amor muere. No, el amor es eterno, el amor es indestructible. Entonces, si Dios es amor y nos mandó a este mundo por amor, creemos por la fe y por lo que Cristo predicó que regresamos a Dios, que es amor. Porque si Dios nos creó por amor, es imposible que nos deje olvidados para siempre. Regresaremos a Él a experimentar, gozar y disfrutar lo que Él nos puede dar eternamente. Así es que si por la fe creemos que Dios nos creó por amor regresaremos con Dios después de la muerte. Esto es una visión de fe. Y si creemos en eso, con Dios vamos después de nuestra muerte. Gracias. Otra pregunta, y me gustaría que lo contestaran los tres. ¿Es verdad que si lloramos por ellos, no les permitimos descansar en paz? Yo he recibido ese compartir de gente que recibe el apoyo y bueno, cada uno tiene su experiencia. Yo creo que desde nuestra perspectiva llorar es de hecho parte de la sanación, que cuando uno tiene mucha angustia, mucha carga en el cuerpo, en la mente, en el corazón, llorar generalmente ayuda a aliviar. Entonces creo que, no sé, que la gente a veces se siente compungida porque en el mismo velatorio le dicen no llores, y eso no creo que ayuda para nada en este contexto, ¿no? Desde el punto de vista de la fe, yo he escuchado mucha gente aquí en Estados Unidos, en México, en otras partes que dicen, no llores por tu ser querido que murió porque no lo dejas descansar en paz. Honestamente lo digo con respeto a todos, eso no es cierto. Eso no es cierto porque cuando alguien muere va con Dios a gozar de lo bueno que Él puede dar. ¿Cómo van a estar llorando ellos? Ellos están gozando, lo que estamos llorando somos nosotros, que tenemos que pagar renta y seguros médicos y cosas tan caras. No, llorar es parte de la sanación espiritual y el hecho de que lloremos por un ser querido es un acto de amor. Y así es que ellos descansan en paz porque están con Dios. En Dios no hay limitación de la felicidad. En Dios hay pura felicidad, gozo y alegría. Gracias. Gracias, Padre. Adelante, Efraín. Sí, observando desde nuestras prácticas en yoga, sabemos que lo que es en este caso como es una creencia que uno puede adoptar, ¿verdad? Que si llorar no los deja descansar. En nuestras prácticas, el llorar es una forma de liberar energía que se está juntando en el cuerpo y que es tan intensa que de alguna forma tiene que salir. Claro que es una actividad natural en el ser humano, en el cuerpo, pero quiere ser también balanceada. No la podemos abusar porque sí nos puede llevar a unos espacios depresivos, ¿verdad? Se dice, si puedo usar este término de frecuencias, las frecuencias bajan y ahí nos sentimos no empoderados, sino que necesitamos ayuda, usualmente con llorar, pero también se llora de alegría, se llora de muchas cosas. Yo diría, hay que cuidar la energía, no todo es para sacarlo, para tirarlo en lágrimas, ¿verdad? Hay cosas que sí nos podemos permitir el espacio para llorar, que sea sano, pero también no queremos tirar energía que tal vez nos va a ayudar después. Aquí es donde yo siento que entra lo que nos habla Silvia, con el observarnos, observar cómo nos relacionamos, no solamente con personas, pero también con ciertos conceptos o formas de pensar, nuestras creencias, porque algunas solamente nos van a confundir y podemos tal vez mejor optar por de qué forma me ayuda a llorar a mí, porque lo estoy haciendo por mí. Como dice Claudio, el ser querido está en un espacio que considero yo que sí es mejor que aquí. Me encanta aquí,
pero hay muchas responsabilidades y mucho trabajo. Entonces, yo no creo que estoy de acuerdo con esa forma de pensar, pero sí siento que es algo que podemos transformar, esa forma de pensar, para liberarnos de cosas innecesarias. Gracias. Gracias, Erandi. Gracias, Efraín. ¿Alguna pregunta del público? Me gustaría escuchar aquí a las señoritas y al joven presente. Adelante. La compasión de la comunidad, que es muy importante, y cómo salimos de esto, porque nos afectó a cada uno de nosotros, se murieron seres queridos que nosotros conocíamos o quizás que no conocíamos, pero afectó a la comunidad porque estábamos mirando el dolor de las familias. Y como dijo el padre Claudio, para poder seguir y para poder sanar es también reconocer que tenemos que transformarnos a una comunidad más compasiva y tener esas rutinas que antes no nos servían, porque es muy fácil tener estas maneras de vivir que son rápidas y nos consumen todo el día, y a veces no miramos a nuestros seres queridos porque estamos trabajando, porque estamos ocupados, pero una manera también de reflexionar. No queremos llegar a lo normal, queremos hacer algo diferente. Y eso diferente es para cada uno de nosotros, que es importante tomar esa análisis de qué era nuestra vida y cómo vamos a cambiar para mejorar y transformar no solamente nuestras familias, pero también nuestra comunidad. Gracias. Gracias y gracias por los conceptos, por las guías, por la inspiración que han entregado. Yo un comentario y una pregunta. Yo creo que esta pandemia y todo el sufrimiento que ha habido, si bien, como decía el padre, por una parte nos demuestra que nos afecta a todos, también ha reflejado que ciertas tareas que previo a la pandemia eran miradas en menos, las tareas de cuidado de salud, tareas de cuidado de uno al otro, aquellas labores como la producción de alimentos que hacen muchos miembros de nuestra comunidad, miradas en menos, no eran debidamente valoradas. Yo no quiero, como decías tú, volver a esa normalidad donde las tareas de cuidado y los valores de cuidado no se les da la importancia que tienen. Yo creo que tenemos que pensar cómo esas labores son reconocidas y son valoradas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes que podemos avanzar en esa dirección? ¿Qué podríamos hacer para asegurar de que no volvamos a lo mismo, sino que volvamos a algo mejor? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario de los exponentes? Pienso que contestaríamos la misma pregunta. Bueno, siento yo que es necesario inspirarnos nosotros para hacer estos cambios. El tomar conciencia de que uno tiene la responsabilidad
primordialmente del cuerpo, ¿verdad? Pienso yo, en nuestro espacio ofrecemos técnicas que la gente puede aplicar. La información que está compartiendo Silvia, Claudio, y pienso que en la comunidad hay mucha información. Nosotros personalmente pienso que podemos ser un oído para escuchar el lamento de nuestra comunidad. Aunque para ser un oído uno quiere una preparación, porque si no solamente estamos pasándonos esas emociones, ¿verdad?, de sufrimiento, a todos nos afecta, así sea el vecino y no un familiar. De esta forma, pienso yo, si uno se acerca, ya sea buscando ayuda o como alguien que puede ayudar, uno puede tratar de dirigir, si uno está prestando la oreja, también uno puede compartir, de dirigir más o menos la retórica o la historia que se está contando, porque es lo que podemos transformar. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Silvia, que uno puede transformar por medio de la conversación como una realidad. El ser conscientes de eso, y si tú te sientes lista, como yo puedo ser un oído y puedo tal vez guiar la conversación a mirar cómo esto que estamos pasando, aunque nos duele mucho y lo estamos viendo, cómo nosotros podemos observar la oportunidad de un cambio. Y si podemos entregar un poco de inspiración o mucha inspiración para que la gente comience a activarse, a buscar su propia sanación y propio cambio, pienso que es una buena forma que está dentro de nuestra capacidad. Información ya hay mucha, lugares donde podemos ir, hay bastantes, está que nosotros mismos observemos que sí, el trabajo lo tenemos que hacer y que tal vez la ayuda sí está con nosotros. Una cosa que yo le sugeriría es que no tenemos el poder de parar la pandemia. Lo que sí tenemos el poder es de cómo respondemos a todo el desastre que la pandemia hizo. Nuestra humanidad, nuestra fe, nuestros valores fueron prácticamente probados. Y ahora yo estoy de acuerdo con todos ustedes que ya no es lo mismo, ya todo es distinto. Pero lo que decía el Papa Francisco, que hace un momento yo decía, esta pandemia debe de sacar la mejor versión de nosotros mismos. Significa lo que usted comentaba, un cambio de valores. Porque precisamente la pandemia nos da la oportunidad de responder de una manera distinta, cambiando nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Antes se privilegiaba mucho el dinero, el poder, la fama, el prestigio. Y como dice usted, no valorábamos a la gente que nos da la comida en la mesa, los trabajadores de las tiendas, los bomberos, los policías, no nos valorábamos, nos veíamos como números. Pero ahora hay que vernos como personas. Y algo que podemos hacer, que yo le sugiero mucho y lo está haciendo usted muy bien para ayudar a su amiga, y lo que decía usted también, algo que a mí me ha ayudado y que he puesto en práctica en mi comunidad, escucharnos. Es algo maravilloso, tan solo estar allí para escuchar. En la consejería espiritual que a mí me toca dar, la gente no va a buscar respuestas, la gente quiere ser escuchada. Cuando alguien nos escucha, nos sentimos amados, queridos, comprendidos, y dice, ay caray, hay alguien que me entiende, que me ama, que me busca. Y es cuando, dice Efraín y dice Silvia, es cuando empezamos a transformarnos. El solo escuchar a alguien que sufre nos transforma y transformamos a las personas. Es algo maravilloso. Y lo digo de corazón ya para terminar. Mucha gente le tiene miedo a la depresión, a la ansiedad. Sí, son enfermedades, pero más bien son gritos del alma que nos piden un cambio. Cuando tenemos depresión y ansiedad, es como que Dios nos está diciendo, hey, cambia, pero cambia para bien, no cambies para mal, cambia para mejorar. Y de verdad, gracias por su comentario también. Necesitamos volver a revalorarnos, a reconocer que todos tenemos la misma dignidad, que todos necesitamos lo necesario para vivir, que no somos ni más ni menos, somos iguales.
Por eso es triste que algunos tuvieron acceso a ayuda de pandemia, para la pandemia y otros no. Ahí está otro error grande. Pero tan solo escuchar es algo maravilloso porque la gente se siente amada, querida y comprendida. Gracias, sí. Haciendo eco de lo que ya contestaron, escuchar es fundamental. No menosprecie la capacidad de estar presente con su amiga en este caso. Y creo que de hecho el autocuidado comienza con escucharse a uno. Cuando usted está presente con alguien, sobre todo cuando estamos presentes con alguien que está sufriendo, es muy importante también mantener un poco la atención adentro de uno, porque muchas veces el sufrimiento de alguien, ¿no es cierto?, nos puede resultar un poco agobiante, pero si lo puede ver como un servicio del corazón, porque muchas veces cuando estamos sufriendo, parte del dolor es que nos sentimos solos, como que a nadie le está pasando. Y si usted puede estar presente y transmitir que está bien llorar, validar todo lo que sea que la persona se sienta segura, que puede decir lo que le pasa y usted no está ahí para dar consejos, ni para ayudarlo a aliviar el sufrimiento, usted está ahí para acompañar. Y ese acompañamiento de por sí, después si ella quisiera más apoyo, trabajo, es otra cosa, pero su rol acompañando y estando presente puede ser súper importante. Pues muchísimas gracias, al menos que tengamos un último comentario al respecto. ¿Pregunta? ¿Alguien más? Pues muchas gracias a todos los que se conectaron por Zoom, gracias al padre Claudio, gracias Efraín, gracias Silvia, muchísimas gracias. Y pues gracias, Aira, ¿algún último mensaje para todos los que nos ven? Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes, esta plática fue muy importante y necesaria para nuestra comunidad. Gracias por esta reunión y continuamos la conversación, es lo que yo digo, para comenzar a sanar y a seguir para adelante. Gracias. Gracias y buenas tardes.